El recrudecimiento de este mal por el que hoy atraviesa nuestra soberanía proviene del horrible compromiso que ha asumido el Estado dominicano con los organismos internacionales a raíz del elevado endeudamiento al que fue sometido por el pasado gobierno, que lamentablemente ha sido muy complaciente con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de ahí entonces el chantaje. Como no puedes pagar, entonces asume tal compromiso. Por lo regular, modifícame la constitución de tu país e implementa estas nuevas políticas públicas. Señores, aparentemente ya no hay dudas. Al parecer ya todo está consumado. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, vino a la República Dominicana, se reunió con el presidente Luis Abinader y abordaron diversos temas, entre ellos el que concierne a la situación por la que está atravesando la República Dominicana con la invasión de los vecinos de al lado. Y Abinader, haciendo el mejor uso de su capacidad discursiva, denunció que aquí en su país hay muchos haitianos ilegales ocupando escuelas y hospitales, pero lo hizo dando cifras, aunque acomodadas, claro, pero se dio el gusto de hacer la denuncia. Y por su lado, Anthony Blinken se desbordó en elogios dirigidos al presidente Abinader y a su gobierno, destacando su liderazgo, su buena economía, la lucha contra el narcotráfico, las buenas relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana, entre otros piropitos más. Con lo que finalmente lo que dio a entender fue que lo que estaba haciendo era narrando detalladamente el contenido de un cuento infantil. ¿Por qué usamos esta chanza, o si se quiere, esta ironía al abordar el tema? Muy simple, porque en ese encuentro, si usted se detiene a prestarle la debida atención, podrá darse cuenta de lo siguiente. Tanto el secretario de Estado de los Estados Unidos como el presidente de la República Dominicana, lo que estaban haciendo era tratar de desviar a la población de la realidad que se está viviendo. Anthony Blinken se desborda elogiando al presidente, a su gobierno y al país. Pero, ¿qué es lo que realmente busca hacer con la República Dominicana y Haití? Eso ya lo sabe el mundo. Y el presidente Abinader ahora se convierte en el chapulín colorado de la nación, haciendo la denuncia, o más bien la sorprendente denuncia pública de una amplia presencia de nacionales haitianos ilegales en suelo dominicano. Vaya sorpresa, presidente, gracias por abrirnos los ojos, por ponernos en conocimiento eso que estaba tan oculto. Pero se le olvida algo, presidente. Sí, parece que se le olvida algo al presidente. ¿Qué se le olvida? Que él no es un denunciante, que no le luce esa postura de denunciante, porque él es presidente. Y lo que tiene que hacer es, en lugar de hacer denuncias, es poner en ejecución un plan contundente para acabar con ese problema. Dejar el discursito ese protector, nacionalista, patriótico, que en nada concuerda con la práctica. Dice una cosa, pero hace otra. Y eso lo estamos viendo desde el inicio de su primer periodo. Entreteniendo a la población,
ahora se destapa con esto, denunciando que hay una amplia presencia de nacionales haitianos ilegales ocupando hospitales, ocupando escuelas. ¿Qué pasa? ¿Nos van a seguir cogiendo de tontos? Por favor, no nos menosprecien de esa manera, porque estamos conscientes de lo que está pasando. Sabemos incluso el manejo del asunto. Y es por eso que hemos insistido frecuentemente en que este es un asunto difícil de poder ver y entender por la manera en que se ha estado manejando. Que es un asunto viejo, sí, claro que lo sabemos. No, que no es ahora, con este gobierno, no es con Abinader, que eso viene de lejos. Claro que viene de lejos, es la verdad. De hecho, ya habíamos hablado de lo que ocurrió allá en 1972 y 1974 con el informe Rockefeller y el informe Kissinger, y también de las intenciones que hubo más para acá de instalar los campos de refugiados aquí en la República Dominicana. Es cierto que viene de lejos. Que no, que también los gobiernos pasados, sí, viene desde allá. Pero hay que decir las cosas como son, hay que poner las cosas claras, señores. Independientemente de lo que hoy se pueda cuestionar de los gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, hay que reconocer y destacar lo siguiente. Ninguno de ellos puso tan en juego la soberanía nacional como está ahora a este nivel. Hay que estar claro de eso. Ahora mismo, lo que está aconteciendo en la República Dominicana es inenarrable, señores. La soberanía está descuartizada. Es la verdad. Sí, viene de lejos. Pero ¿en qué gobierno es que la cosa se ha puesto así? Vamos a ser claros, señores. Olvidémonos de tonterías. El recrudecimiento de este mal por el que hoy atraviesa nuestra soberanía proviene del horrible compromiso que ha asumido el Estado dominicano con los organismos internacionales a raíz del elevado endeudamiento al que fue sometido por el recién pasado gobierno, que lamentablemente ha sido muy complaciente con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Y ya habíamos dicho la manera en que opera esa institución utilizando cuantiosos recursos económicos para llevar a los países necesitados a un nivel de endeudamiento tan alto que se vean incapacitados para pagar. Y de ahí entonces el chantaje. Como no puedes pagar, entonces asume tal compromiso. Por lo regular, aquí tienes este listado. Modifícame la constitución de tu país e implementa estas nuevas políticas públicas. Y de repente aparecerá alguno que diga, no, porque cuando Danilo Medina se llevó a cabo lo que fue el plan de regularización en el que se carnetizó a muchos vecinos de al lado. Y es cierto, tiene razón, es verdad que se llevó a cabo lo que fue el plan de regularización. Pero en ese sentido, sería bueno hacer la siguiente pregunta. ¿Acaso ese plan de regularización fue el detonante de esta explosión? O sea, ese plan de regularización fue la causa definitiva de esta invasión que estamos sufriendo hoy. Si hay una respuesta a esta simple pregunta, es bueno que se dé mediante la presentación de buenos argumentos. Y en ese mismo sentido, otros podrán repetir lo que se puso a correr allá en diciembre de 2022, cuando el presidente Luis Abinader introdujo al Senado aquel proyecto de ley en el cual se otorgaría una serie de privilegios a todo aquel que viniera a cruzar de este lado, bajo la premisa de que su vida corría peligro en su país de origen. Y luego
de que se puso al descubierto todo lo que había oculto en ese proyecto de ley, ¿recuerdan ustedes qué fue lo que se puso a correr en los medios de comunicación? Que esa ley era de cuando Leonel Fernández. Y en eso también tienen razón los que lo repitan. Pero aquí cabe también otra pregunta. Esa ley de cuando Leonel Fernández, que ciertamente era de cuando Hipólito Mejía, y eso lo vamos a aclarar un poquito más adelante. La pregunta es, esa ley de aquel entonces, aprobada por el gobierno de Hipólito Mejía y más tarde ratificada por el gobierno de Leonel Fernández, que fue introducida posteriormente en diciembre de 2022 al Senado por el presidente Luis Abinader, ¿acaso fue introducida sin que haya sufrido alguna modificación? Es decir, el presidente Abinader introdujo esa ley tal cual estaba, sin que se le haya cambiado nada, sin que se le haya quitado o añadido. Si hay una respuesta a esta pregunta, pues también la recibimos con agrado. Habiendo dicho esto, ahora pasamos a aclarar lo siguiente. Esa ley de la que tanto se habló y se dijo que fue aprobada en uno de los periodos del expresidente Leonel Fernández, ciertamente fue aprobada en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, a propósito del acuerdo que fue efectuado del 12 al 15 de diciembre del año 2000, denominado Protocolo de Palermo, cuyo propósito era prevenir, reprimir y sancionar el delito de trata de personas, especialmente mujeres y niños. Era una ley sana, una ley limpia. O sea que no se trataba de una pieza impositiva que trazaba soluciones a los países signatarios, sino más bien de un modelo que sugería acciones, pero obviamente respetando el ordenamiento jurídico y constitucional de las naciones. O sea, que esa ley no interfería en nada con los asuntos jurídicos de ninguna nación, ni tampoco con la Constitución. Pero resulta que hoy en día hay que hacer aquí en la República Dominicana una modificación a la Constitución, muy extrañamente, y no se pone en duda que ese elemento sea uno de los tantos que hay por ahí ocultos que han de ser introducidos en una modificación a la Constitución como implementación de nuevas políticas públicas que obedezcan a los caprichos de la Agenda 2030.